Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lilian Fernández y como siempre les doy la bienvenida a este canal. Bueno, el día de hoy vamos a aprender a hacer este pañal para perrita. Es muy cómodo para colocárselo, tiene velcro en ambos lados. O sea, lo colocamos, se le pone acá y se presiona bien. Tiene elástico acá que le mantiene pegadito a su piel. Y tiene el agujerito aquí atrás. Mi perrita no me está colaborando, esta modelo internacional. Y yo tengo el problema de que nuestros perritos, ellos nacieron en la casa y los llevamos por error, porque nunca lo volvería a hacer, a un veterinario. Porque estos tipos de perrito que son French Poodle, le cortan la colita un pedacito, pero este hombre se las cortó todas y les dejó la colita muy pequeñita. Entonces cuesta a veces que se le sostenga el pamper, pero esa es la idea, de hacérselo bien hasta adentro para que el mismo cuerpito lo sostenga. Ahora cuando el perrito tiene colita es más fácil porque la misma colita sostiene. Bueno, esto sería la forma en que yo le coloco el pan al pañal. Entonces este es el pañal por dentro, acá. Vamos a colocarle ahora. Este está muy largo, pero nos da la opción a poder cortarlo. Lo vamos a colocar así. Lo colocan bien hasta cierto espacio, ya lo cortan. Lo cortan acá y lo vamos a poner. Lo vamos a colocar así. Esto sería la forma en que quedaría por dentro. Y tiene que ser, podrían utilizar los pañalitos desechables de bebé el número 1, pero esto si el perrito fuera grande, porque si el perrito es muy chiquito, esta es la opción más conveniente. Entonces una vez ya tengan colocado el pad acá, ya lo pueden cerrar así. Aquí. Esta es la forma en que nos quedaría. Aquí es donde tiene el elástico. Tiene elástico aquí también. Traten de que este elástico no les quede muy apretado. Esto acá. Acá no les quede muy apretado y no usen elástico muy duro. Recuerden que todo es la comodidad del perrito antes que cualquier cosa. Esto nos ayuda bastante, sobre todo cuando las perritas están con su periodo, que no nos manchen los muebles, la cama donde a veces se duermen con nosotros. Esto es muy cómodo y es lavable y no estamos gastando tanto dinero. Entonces espero que les guste y vamos a empezar entonces. Bueno, vamos a empezar entonces a tomar las medidas del perrito. Yo voy a usar de modelo a mi perrita, que es un poquito tímida y es muy grandota, pero espero que se porte bien y me ayude a mostrarles cómo son las medidas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomarle el contorno de su pancita. En este caso, vamos a tomarle el contorno de la pancita. Y ella tiene 54 centímetros de contorno de pancita. Entonces lo apuntan acá, 54. Otra medida que necesitamos es de aquí donde tomamos el contorno de la pancita, la vamos a llevar el metro, lo vamos a pasar debajo de sus patitas y lo vamos a llevar hasta la pancita acá abajo. Aquí así, lo miden a donde le tomamos, nos llevamos el metro acá abajo y nos lo llevamos hasta donde está aquí, más o menos que nos quede alineado ahí. En este caso sería 57 centímetros en el caso de la que le estoy tomando yo medida acá. La próxima medida es tomar de aquí, de donde el contorno, hacia donde le empieza la colita. O sea, de aquí hacia acá, que es donde le empieza su colita, tienen 26 centímetros. Perdón, 25 centímetros.
sí, 25 centímetros. De aquí, ahí le empieza, aquí. Casi no tiene colita, pero bueno, aquí tiene su colita. Entonces, ¿qué otra medida necesito? Necesito la medida que sea, que me vaya de aquí a aquí, la distancia que tiene entre sus piernitas, o sea, aquí. Vamos a ver si se para un poquito. ¿Quiere pararse? Vamos a ver si se para un poquitito aquí, un poquito. De aquí hacia acá, vamos a medirle y tiene 13 centímetros. Vamos a, yo creo que se me salió de la cámara y sí. Tiene 13 centímetros acá, aquí entre patita y patita. Y esta es su colita que la tiene metidita porque está penadita. Bueno, entonces esas son las medidas que básicamente necesitamos para empezar a cortar nuestro molde. Ok, vamos entonces a cortar en nuestro molde. Y yo lo voy a hacer con este rollo de papel, pero ustedes lo pueden hacer con cualquier papel periódico, lo que tengan a mano. Bueno, entonces vamos a cortarlo en base a nuestras medidas. Se recuerdan que el contorno en mi perrita son 54 centímetros. Ahora, en el mercado van a encontrar talla large, mediano, small y extra small, extra large también. Pero esas medidas son estándar y los perritos pues varían. Hay unos más gorditos, unos más chiquititos, varían, y ahí es donde a veces los pañalitos no nos hacen el trabajo que quisiéramos que nos hagan. Entonces, lo primero que voy a medir es de aquí a lo que me dio todo el contorno, digamos, desde su pancita por abajo hacia allá, para tener el largo y ya trabajar exactamente con el tamaño de papel que necesitamos. Que a mí me midió 57 centímetros, pero a eso le voy a dejar 1 centímetro para costura, tanto abajo como arriba, entonces sería 59 centímetros. Entonces vamos a cortarlo. Voy a cortarlo un poquitito más grande para después ya enderezarlo. Voy a cortarlo aquí. Ok. Entonces ya tenemos nuestro pedazo de papel. Entonces lo primero que vamos a hacer es doblarlo a la mitad. Vamos a trabajar con el papel doblado porque es más fácil así. Lo doblamos a la mitad y trabajamos aquí. Dijimos que el contorno de pancita eran 54 centímetros, entonces la mitad serían 22 centímetros acá, y a eso le vamos a dejar 5 centímetros más para el traslape. Entonces serían 27 lo que necesitamos que tenga aquí. 27, tiene justo este, pero lo que voy a hacer primero es enderezar el papel aquí. Lo que va a hacer, vamos a enderezar el papel para trabajar con un pedazo de papel bien cuadrado. Ya lo tengo acá. Y dijimos que necesitábamos 27 centímetros, que es exactamente lo que tiene este papel. 27 centímetros. Aquí. Bueno. Ok. Entonces ahora, ¿se acuerdan que les dije que teníamos que medir de aquí hacia donde empezaba la colita? Entonces yo voy a marcar ahí que en este caso tenía 25 centímetros. Yo lo voy a marcar acá. Hasta aquí, ahí le empieza su colita. Y lo demás se da la vuelta para allá. Entonces,
Ok, ya tenemos marcada la colita, ya tenemos todo. Entonces lo que voy a hacer ahora es aquí. Si aquí le dejé 5 centímetros, o sea, la medida completa sería de 54 centímetros, son 22. 54 centímetros que tenía de contorno, son 22, o sea, hasta ahí. Aquí estamos con su pancita, y ya esto de aquí es el traslape que vamos a dejar a la hora de cortar. Entonces aquí, ahora, de esta orilla hacia acá voy a medir 7 centímetros. 7 centímetros. Ahora les voy a decir lo que es eso. 7 centímetros de aquí para acá. Entonces, entonces de aquí para acá eran 22 centímetros. Y de aquí para acá 7. De aquí para acá 25, que era donde le empieza la colita a la perrita acá. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer esto. Voy a doblar aquí justo donde empieza la colita para marcar nada más. Aquí voy a marcar. Ahí. Bueno, entonces la medida de aquí para acá, donde le empieza su colita. Entonces vamos a doblar el papel así, solo para marcar. Aquí es donde le empieza la colita. Entonces, ¿se acuerdan que de aquí, que era la medida entre sus patitas? La mía tenía 13 centímetros. Entonces, la mitad serían 6,5. Vamos a medir 6,5 aquí. Voy a dejarle 7,5 por el centímetro de costura. Yo le voy a dejar de una vez la costura ya incluida, se la estoy dejando. Si ustedes quieren, lo cortan a la medida exacta y después solo se recuerdan de dejarle la costura a la hora de cortarlo. Entonces nos quedaría aquí los 6,5, aquí para acá. Ya tenemos la medida de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Se acuerdan que medimos esto? Voy a llevar esta línea hasta aquí. Aquí están los 5 centímetros que dejamos de más para el traslape, y aquí está, hasta aquí llegaba la medida. Entonces, lo que voy a hacer ahora es llevar una línea de acá donde le medimos de patita a patita, me la voy a llevar para acá un poquito curva. Yo voy a utilizar esta regla, pero si no tienen una regla de estas, pueden hacerlo a mano alzada. Recuérdense que todo se puede, no es necesario tener este tipo de herramientas. Facilitan las cosas, pero se puede hacer con cualquier cosa. Entonces ya tenemos marcado aquí. Aquí está la colita. Entonces ahora voy a cerciorarme que de aquí para acá tengamos la medida correcta, o sea, todo el contorno entre donde le medimos la barriguita por debajo de sus patitas hacia acá. Entonces, yo necesito que tenga 57 centímetros, o sea, hasta aquí. Hasta aquí. Aquí están los 57 centímetros, entonces voy a cortarlo. Ahí. Entonces ahí ya tenemos cortado. Aquí tenía 13. Aquí. Entonces la medida que voy a sacar acá abajo va a ser, vamos a regresarnos aquí. Y si aquí tiene 22, esta mitad, entonces yo voy a sacar la mitad de eso, que sería entonces 11 centímetros. Aquí. 11 centímetros. Hasta aquí. Lo voy a marcar ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya sacamos aquí, también unimos esta línea con esta de acá, que era donde habíamos bajado los 7, la unimos en un poquito de curva. Ahora voy a unir esta también con esta que está acá, que era esta medida que acabamos de sacar. Uy, perdón. Entonces vamos a sacarla un poquito así. Aquí.
Vamos a darle un poquitito de curva, no mucho. Va a ver esta regla, no mucha curva. Así. Aquí. Ok. Entonces ahí, no sé si están viendo, pero ahorita que yo lo corte, lo vamos a ver. Ahí ya tenemos el molde dibujado. Entonces, ahora voy a proceder a cortarlo. Vamos a cortarlo. ¿Se recuerdan que yo ya le dejé el centímetro de costura? Muy bien. Ahora va a ser más fácil entenderlo. Ya lo tenemos cortado aquí. Entonces aquí estaría, esta parte está de más, que son lo que vamos a utilizar para el traslape. Y esto sería el contorno de la barriguita. Aquí así. Aquí así. Bueno. Entonces lo que voy a hacer ahora es, ya sea que le redondeen estas puntitas o se las dejan cuadradas. Eso es irrelevante. Ese ya es cuestión como ustedes lo quieran hacer. Yo se las voy a dejar cuadraditas, no las voy a redondear. Entonces, aquí está la medida de aquí para acá hasta donde le llega la colita. Voy a dibujarle aquí de donde llega la colita hacia abajo. Vamos a bajar aproximadamente, digámosle 6 centímetros, que sería hasta acá, porque no quiero dejarle un circulito así únicamente para que le entre la colita, porque acuérdense que los perritos a veces tienen accidentes y necesitan hacer el 2, entonces si no les quedaría todo eso adentro, ya sería una complicación para nosotros. Entonces yo lo que trato es de que les quede todos sus partes afuera para que puedan hacer sus necesidades sin que nos vayan a manchar el pañal, porque básicamente lo que necesitamos es que si están las perritas con su periodo, que no nos manchen los muebles o las camas cuando a veces sumen a las camas. Entonces aquí vamos vamos a bajar así una especie de óvalo, aquí así, así. Se recuerdan también que los perritos varía el tamaño de sus colitas, unos son más grandes que otros, entonces cerciórense. Si es de cola muy gordita, entonces le abren un poquitito más, ya eso es decisión de ustedes al momento de estársela haciendo a su perrito o a un cliente. Fijarse de qué tamaño es la colita, porque no queremos torturar a nuestros perritos. La idea es que estén cómodos y que también nos evitemos accidentes. Recuérdense que si les dejamos algo que les apriete, les lastime, no nos lo van a decir. Y es muy triste que vayan a sufrir por algo que les tengamos muy apretado. Entonces, básicamente, este sería ya nuestro pañal. Nuestro pañal. Porque aquí sería acá. Aquí vamos a doblar aquí así. Aquí. Aquí. ¿Bien? Y aquí tiene ya la cosita para su colita aquí. Aquí. Entonces, ya teniendo nuestro molde, entonces ya nos vamos a ir a hacerlo en tela. Bueno, media vez tengamos ya cortado nuestro molde, ahora los materiales son. Necesitamos 2 colores de tela, si la quieren hacer de 2 colores. Yo estoy utilizando tela de algodón, porque recuérdense que la perrita va a tener puesto este pañal bastante tiempo y ellas tienen pelo y para que no haya mucho calor. Ahora, si fuera un lugar de frío, pues ya la cosa cambia, pero yo recomiendo tela de algodón. Y también necesitamos velcro. Este que está acá mide 5 centímetros de ancho. Si tienen un poquitito más angosto, está bien, no tan angosto. Necesitamos un elástico como este va a ir en la parte de las patitas
en el contorno, ya van a ver a dónde. No les doy la medida de los elásticos porque como estamos trabajando en base a una medida específica de una perrita, entonces eso va a variar dependiendo. Y también vamos a necesitar un pedacito de elástico más ancho. También vamos a ver en el proceso cuánto más o menos van a necesitar. No es mucho, es un pedacito pequeño. Pero eso serían nuestros materiales para empezar ya con el proceso. Vamos a cortar entonces el primer pedazo de el que va a ir encima, o es decir, al frente de nuestro pañal. Entonces tomé la tela, la doblé en dos, puse el molde encima, también doblado, le coloqué alfileres y la vamos a cortar. Colóquenle siempre alfileres para evitar que se les vaya a mover el molde. Muy bien, entonces vamos a proceder a cortar. Siempre vayan poniendo su mano sobre el molde, presionándola contra la mesa para evitar que se nos vaya a mover. Y traten la manera de llevar la cuchilla de la tijera siempre pegada a la mesa. Lo único que vamos a ir abriendo y cerrando es acá. Eso nos va a evitar que haya una variación en el molde. Se recuerdan que yo de una vez había cortado ya la costura, o sea, yo no estoy dejando costura porque lo consideré a la hora ya de cuando estaba haciendo el molde. Okay, aquí. Y también vamos a cortar el pedacito de la colita. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos ya cortada una parte. Que sería así. Así, acá tenemos cortada acá. Entonces ahora yo voy a proceder a cortar la parte de adentro. Y entonces ya seguimos con los procesos que siguen. Muy bien, ya tengo cortada entonces las dos piezas. Que ahora les voy a decir cuál es el próximo paso. Antes de irnos para la máquina, olvidé mencionarles que vamos a marcar donde vamos a colocar el elástico. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a ponerle aquí a la mitad. Voy a hacer una marquita aquí donde voy a marcar ambas piezas. Entonces, calculando aquí que justo donde empieza la vuelta, acá este corte, vamos a bajarle un poquitito y ahí le hacen una marquita y lo van a marcar también al otro lado. Entonces, lo que voy a hacer es hacerle un pequeño cortecito acá, como cuando marcamos centros, aquí, así, que yo lo pueda ver al otro lado. Aquí vamos a marcar este centro acá. Entonces vengo acá y entonces ya sé que va a ser justo aquí. Ya voy a marcar, ahí es donde voy a colocar el elástico que va en las patitas. Entonces ya lo tengo marcado y ya va a ser más fácil porque ya sé dónde voy a coser este primero y voy a darme cuenta dónde está la marca para hacerla aquí también. Ahora sí nos vamos para la máquina. Y estamos ya en la máquina. Y vamos entonces a empezar. ¿Se recuerdan que hicimos una cortadita acá? Para saber dónde era que íbamos a empezar con el elástico. Entonces lo primero que voy a hacer es poner frente con frente. Aquí. Y vamos a colocar alfileres. Vamos a colocar alfileres en todo esto.
Ok, ya tenemos puestos entonces los alfileres. Y como les decía, aquí está la marquita esta donde vamos a colocar el elástico. Entonces voy a hacerle también el mismo piquetito a esta tela, que no se lo habíamos hecho, solo a la de atrás. Y debe de ir exactamente igual. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coser. Voy a empezar a coser aquí. Cuando lleguemos a la marquita esta, vamos a dejar sin coser, como yo les digo, vamos a dejar sin coser como... ¿A dónde está la marquita? Me perdí. Aquí. Vamos a dejar sin coser como 2 centímetros. Llegamos acá, dejamos sin coser 2 centímetros, de ahí seguimos cosiendo. Y antes de llegar a la otra marquita también llegamos acá, dejamos los mismos 2 centímetros y seguimos para acá. Ok, entonces ya cosí desde aquí hasta aquí, a esta parte de aquí, o sea, estas partes todavía no están cosidas. Dejando los 2 centímetros en las marquitas que hicimos, sin coser. También cosí aquí. Ahora lo que voy a hacer es, voy a cerrar esta parte de aquí. Vamos a seguir, recuérdense que estamos cosiendo a 1 centímetro de costura. Bueno, ya cerré esa parte de ahí. Ahora, voy a tomar esta punta y la voy a llevar para acá. Voy a marcar la mitad. La mitad acá. Y después la vuelvo a doblar acá y voy a marcar esa mitad. O sea, aquí. Vamos a marcar ahí con las cortaditas. Aquí. Ok. Entonces ya tengo esas partes ahí marcadas. Es de aquí hasta aquí. Entonces esto de aquí lo vamos a coser de último. Esto no lo voy a coser porque por ahí le vamos a dar vuelta. Entonces ahora voy a venir a coser aquí exactamente igual. Cuando llegue a la marquita que acabo de hacer aquí, vamos a dejar, aquí no vamos a dejar 2 centímetros, sino vamos a dejar dependiendo el ancho del elástico que estén usando. Yo en este momento estoy usando un elástico que tiene un ancho de 3 centímetros y medio aproximadamente. Entonces lo que le voy a dejar acá son 4 centímetros de abertura aproximado. Es para que el elástico pueda entrar aquí. 4 centímetros. Entonces voy a empezar a coser. Llego hasta ahí. Entonces aproximadamente los 4 centímetros dejo sin coser. Sigo cosiendo. Y cuando llegue a la otra marquita hago exactamente lo mismo. Sin coser, más o menos mido el ancho del elástico y procedo a coser nuevamente. Bueno, se recuerda que aquí no cosimos. Ahora vamos a retirar los alfileres. Vamos a retirar los alfileres aquí. Okay.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Uy, aquí se quedó uno. Como siempre, vamos a quitarle acá los excesos en las puntas así. Aquí, para que a la hora de darle vuelta no nos quede muy grueso. Y también aquí en esta curva vamos a hacerle unos piquetitos o cortaditas aquí. Lo mismo de este lado. Muy bien, entonces ya le hicimos las cortaditas. Ahora voy a proceder a darle vuelta por esta parte de acá que no cosimos. Como esta mi perrita es grandecita, entonces el pañal es grandecito también. Todo dependerá, les digo, del tamaño de su perrita. Muy bien, ya le dimos vuelta. ¿Qué prosigue ahora? Vamos a colocar primero el elástico en esta parte de aquí. Se recuerda que le habíamos dejado el espacio para colocarle el elástico. Para eso fue los agujeritos que dejamos ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir. ¿Dónde está aquí el espacio sin coser? Aquí. Voy a poner un alfiler para saber dónde está. Y el otro está aquí. Ok. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a medir un pedacito de elástico de aquí a acá. Y entonces voy a cortar la mitad. Un poquitito más de la mitad. Así. Voy a cortar dos pedacitos porque del mismo tamaño tiene que ser al otro lado. Aquí así. Entonces ya tenemos los dos pedacitos de elástico. ¿Cómo lo vamos a introducir? Ahora les digo. Bueno, entonces ya sé dónde están los agujeritos. Ahora lo que voy a hacer es pasarle la máquina aquí en todo el contorno, pero voy a tomar en cuenta el ancho del elástico. O sea, va a ser dependiendo el ancho del elástico que vayan a utilizar. En este caso yo voy a darle el ancho de este elástico y le voy a dejar como 2 milímetros más para que a la hora de yo introducirlo me sea fácil y no quede muy apretado. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer así. Como esta parte de aquí está abierta, no vayan a llevar la costura hasta ahí, la vamos a dejar como a 1,5 centímetros antes de finalizar, porque eso después le vamos a dar la vueltita. Bueno, hasta aquí, no la llevamos hasta el final. Entonces ya terminamos de darle, vieron que le pasé la máquina en todo el contorno. Entonces ahora voy a introducir el elástico de esta forma. Aquí está el agujerito.
Y como para que no se me vaya a ir esta parte porque es muy pequeño el elástico, entonces le vamos a colocar ya sea un ganchito o un alfiler aquí para sostenerlo. Y seguimos colocando el resto. Ok, lo saqué aquí. Entonces aquí se quedó la otra punta. Entonces con mucho cuidado quitan el alfiler o el ganchito con lo que lo hayan sostenido, introducen la puntita y le pasan la máquina justo ahí, tratando de coser lo suficiente para que no se les vaya a zafar. Entonces hacen lo mismo aquí. Vamos a retirar esto. Hacen esto acá y le pasan la máquina. Tocan bien que les quede un espacio grandecito para que no se les vaya a zafar. Recuérdense que este elástico pues siempre va a llevar un poquitito de presión cuando estemos jalando. Entonces debe de quedar bien aseguradito. Entonces exactamente lo mismo vamos a hacer en este otro lado. El mismo proceso que hicimos acá. Muy bien, entonces ya están colocados los dos elásticos de acá. Ahora vamos a colocar el de aquí arriba, que va a ser exactamente el mismo proceso. Bien, entonces esta parte es la que está abierta, entonces no voy a empezar a coser desde el principio, sino voy a dejar como 1,5 centímetros, como dejamos esta otra. Solo que aquí ya no vamos a coser a la orillita, sino vamos a coser del ancho de este elástico que vamos a usar y le vamos a dejar un poquitito más. Entonces sería como por aquí. Se cercioran de que estas costuras estén bien, así, bien asentaditas. Si lo pueden llevar a la plancha, mejor, asientan bien las costuras. Aquí sí la vamos a llegar hasta el final. Bueno, ya la tenemos así. Entonces, como les decía, vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Voy a medir cuánto elástico necesito. Vamos a poner el elástico de aquí hasta aquí, como habíamos medido, donde estaban las cortaditas, que están exactamente aquí. ¿Se acuerdan que habíamos medido la mitad así? Entonces ahora, para yo saber cuánto elástico necesito, voy a ver aquí la mitad, solo necesito este pedacito para estirar el resto. Hasta aquí. ¿Se dan cuenta? El elástico ustedes lo van a calcular de acuerdo al tamaño del pañal. Por eso es que no les doy medida de elástico. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a sostenerla aquí. Perdón, voy a sostener el elástico aquí para que no se me vaya a ir. Aquí. Y con este voy a introducir el resto. Bueno, entonces ya tenemos este elástico colocado. Entonces vamos a hacer, como les decía, exactamente el mismo proceso que hicimos en el otro lado. Voy a sostenerlo aquí para que no se vaya a ir. Entonces voy a zafar este ganchito, voy a sostener el elástico y lo voy a coser hasta aquí. Aquí. Voy a tocar donde queda y voy a coser más o menos como medio centímetro adentro para que me quede asegurado. Aquí. Ya está asegurado, entonces voy a hacer lo mismo de este lado. Como el elástico es gruesecito, se dan cuenta que no quede retorcido, es decir, que quede rectito. Entonces zafo aquí. Este pañal es extremadamente rápido para hacer.
Como siempre les digo, yo me tardo porque estoy ahí en el bla 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 con ustedes. Bueno, vamos a ver. Aquí exactamente el mismo proceso. Yo lo pongo ahí. Toco donde está. Y le paso a la máquina. Ok, entonces vieron, quedó así, aquí, porque tiene que quedar apretadito para que cuando lo pongamos aquí, les quede bien talladito a la barriguita. Entonces, ¿qué es el proceso que sigue? Vamos a colocar el velcro de aquí hasta acá sin que esté muy a la orilla aquí, porque como el velcro es una cosa plástica y durita, si por alguna razón la perrita se mueve o algo, esto los puede pinchar. Y como les decía al principio, estamos tratando de que no les haga daño por ninguna razón, nada de lo que le estamos poniendo. Más bien que estén cómodas y sin afectarlas. Entonces vamos a colocar el velcro. Muy bien, entonces vamos a colocar el velcro. Quiero que vean bien. Espérenme un momentico. Ahí estamos. Entonces, les decía que no lo vamos a colocar desde acá porque vamos a lastimar a la perrita. Entonces vamos a dejarlo más o menos como centímetro y un poquitito más de la orilla, igualmente acá. Entonces voy a calcular ahí y lo voy a cortar. Aquí vamos a ver que esté recto. Aquí abajo voy a poner el que es suavecito. Ahí está muy grande, entonces le vamos a cortar. Vamos a ver, quiero que me quede ahí. Ahí está muy bien ya. Entonces lo vamos a colocar asegurándolo bien. Tampoco que quede aquí pegado a la orilla, más bien adentrito. Ahí. Aseguran bien porque esto sí va a llevar presión en la hora de estarlo abriendo y cerrando. Entonces el velcro siempre se le hace una costura en X, porque sobre todo si es ancho, porque a la hora de hacerle fuerzas, entonces se estaría levantando de aquí y se va a descoser. Muy bien, tiene que quedar así como una X. Entonces ven aquí, les queda como unas puntitas, esas traten de redondearlas. Como les decía, evitar a toda costa que cualquier cosa que le pongamos a nuestros perritos los lastime. Aquí en el caso que se movieran y por alguna razón el velcro les llegue a pegar en la piel, no les vaya a lastimar. Ok, entonces ya tenemos colocado el velcro acá. Entonces en esta parte de aquí solo vamos a poner un pedacito. Aquí pusimos el que es peludito, entonces aquí ponemos el after. Ay. Vamos a poner un pedacito considerable así en ambos lados.
vamos a ponerlo acá. Pero se recuerdan que aquí no habíamos cosido, entonces ahora vamos a darle vuelta aquí, vamos a 1 centímetro de costura, que fue lo que hicimos acá aproximadamente. Entonces lo organizan bien. Aquí. Y vamos a pasar en la máquina en la orillita. Pasamos la máquina en la orilla y ahora vamos a colocar el velcro. El mismo sistema, no, bueno, aunque aquí no importaría que esté pegado acá, pero acá arriba no. Porque debemos de dejarle más o menos lo que le dejamos aquí. Y si aquí abajo nos queda así, como va a ir montadito aquí, no va a haber tanto problema. Entonces vamos a dejar el espacio y vamos a coser. Perfecto. Vamos a cortar puntitas. A redondearlas así. Bueno, entonces ahora de este lado vamos a colocar también el pedacito, pero para que nos quede uniforme. Se dieron cuenta que aquí yo le pasé la máquina, entonces se la voy a pasar aquí también, simulando de que estoy haciendo exactamente lo mismo que hicimos allá. Aquí vamos a sacarle bien las puntitas y le voy a pasar la máquina en la orilla. Esto solo es para que nos quede uniforme. Entonces ya nos va a quedar en ambos lados la costurita. Y entonces vamos a colocar este. Muy bien. Entonces también cortamos puntita. Perfecto. Ok, ahora, ¿se acuerdan que aquí nos quedaban esos espacios? Fue donde introducimos el elástico. Si quieren, pasamos la máquina en toda la orilla o simplemente eso se cose con puntada invisible. Las personas que no puedan hacer la puntada invisible, justo acabo de subir un video en mi canal de YouTube. No está en YouTube, está en TikTok, está en Facebook y está en Instagram. Todos mis canales se llaman Tixa Cose, ahí los pueden encontrar. Entonces en la parte de acá arriba sí le voy a pasar la máquina. En la orillita. Y de una vez voy a cerrar donde dejé abierto. Muy bien, entonces vieron, aquí arriba sí lo pasamos y ya quedó así. Si ustedes quieren, también se le puede pasar el elástico, la máquina aquí en el medio del elástico para evitar que se vaya a girar. Porque por el uso a veces el elástico tiende a girarse o a la hora de que lo lavemos. Yo se la voy a pasar porque mi elástico es muy ancho. Entonces no quiero que se vaya a girar. Lo voy a pasar justo a la mitad. Estiran bien tanto de aquí como acá, con cuidado de no estirar. Déjenme les explico. Cuando vayan a estirar el elástico, estiren de aquí a acá, pero no vayan a jalar aquí a la hora de estar cosiendo ni para atrás, porque si no partimos la aguja. Es decir, traten de jalar, pero no jalen hacia allá ni para acá, únicamente estirar, sin jalar así o así.
porque cuando hacemos esto, la aguja se mueve un poquitito y como el agujero donde entra es tan preciso, con un poquitito que la jalemos se parte. Entonces únicamente estiramos el elástico sin jalarlo, así. Muy bien, entonces nos quedó así. Aquí quedaríamos así. Aquí así. Ahí prácticamente ya terminamos, únicamente nos hace falta cerrar el agujerito. Bueno, yo traje un pedacito de tela que corté en sesgado, sesgo, como lo llamen ustedes. Si no saben cortar la tela así estilo en sesgo o sesgado, déjenme saber para yo decirles cómo se hace. Pero yo me imagino que todos sabemos cómo se corta. Entonces, ya tengo el pedacito no muy ancho para que no le robemos espacio acá. Entonces vamos a hacer esto. Voy a doblarle aquí un poquitito y la voy a colocar aquí así. Voy a colocar por acá. Aquí así. Colocarla así. Vamos a colocarle alfileres en todo el contorno para que les sea fácil. Ok, ya terminé de darle la vuelta. Aquí así. Con los alfileres. Aquí así. Esta tela debe de ser un corte en sesgado. Nunca podemos ponerlo que fuera una tira así normal, al hilo, como se llama, porque no se podría coser. Es decir, no daría la vuelta, porque la tela no estira y la única forma en que la tela estire es que esté cortado así en sesgo. Bueno, entonces vamos a coser. Está apretadito porque es un circulito muy pequeño. Voy a empezar aquí donde está la unión. Muy bien, entonces ya lo cosimos acá. Ya está cosido. Otra opción para no ponerle alfileres, porque les decía que como el circulito es muy chiquito, entonces pueden hilvanarlo primero. Con el hilván es mucho más fácil. Bueno, entonces ya le pusimos eso. Ahora vamos a voltearlo acá. Y vamos a darle vuelta aquí y aquí. ¿Vieron? Estábamos así. Aquí así. Entonces le dan un pequeño dobladito y después ya lo doblan hacia acá así. Aquí también se puede colocar alfileres o lo pueden hilvanar. Aquí. Yo aquí ya no le voy a colocar alfileres porque ya es más fácil, ya está cosido, entonces únicamente ir organizándolo así. Esta es quizá la forma un poquito más complicadita que si le hicieran
un zigzag bien cerrado en toda la orilla. Solo que se corre el riesgo de que se vea como plisado, porque siempre les explico que todos los cortes en las telas redondos o así sesgados tienden a estirarse cuando uno lo cose. Entonces esta sería la forma. Muy bien, vean cómo quedó. Quedó aquí e igualmente de este lado. No se ve feo. Entonces, como les decía, le pueden poner alfileres o lo hacen a mano con puntada de hilván. Entonces ya después solo le pasan la máquina, es mucho más fácil. Entonces ya con esto creo que estaríamos prácticamente terminando. Lo único aquí como les dije, ponerle la toallita sanitaria en esta parte de acá y colocárselo a la perrita así, ya aquí así. Bien, queda como un calzoncito de bebé, pero no es de bebé. Entonces aquí la colita, aquí le ponemos la toallita sanitaria y ya quedaría perfecto, ya quedaría terminado. Bueno, yo creo que con esto ya terminamos el proyecto. Si tienen preguntas, me la pueden dejar en los comentarios. Cualquier cosa, ya saben que estoy para servirles. Yo reviso mis mensajes. A veces no he respondido porque YouTube no me informa rápido que tengo algún mensaje, pero al yo darme cuenta, yo inmediatamente respondo. Entonces, nuevamente, gracias por haberse quedado conmigo hasta el final y estaremos pronto ya con otro nuevo tutorial.